como ya lo dijo Fernanda, muchas gracias por aceptar la invitación. Y con esto doy las palabras de bienvenida. Bienvenida a Mayra Volques, ella es la directora de la organización Public Health Literacy, y Liliana Smart, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Me podrían, tal vez, empezando la entrevista, contándome cómo es que nace la organización? ¿Sí? Bueno, pues esta organización, yo soy uno de los cofundadores. Yo la comencé con el doctor Narayana Prasad, que él radica en Boston, yo radico en Miami, Florida. Y comenzamos esto porque vimos la necesidad que hay de educar al público sobre temas de la salud pública, en específico, cosas que, por ejemplo, él como médico lo ve todos los días y lo entiende y lo comprende, pero yo como una persona que no soy de ningún tema, tú sabes, de salud, no soy médico, no soy enfermera, yo tengo un grado en negocios y una maestría en negocios, en mercadeo. Yo no, vemos las cosas diferentes, ¿no? De dos ámbitos diferentes. Claro. Y entonces yo le decía a él, ¿por qué no hacemos algo donde las personas médicas que ya tienen ese conocimiento y que tienen ese background, ¿no? Ese fondo, poder conectarlas con personas como yo, que no tenemos ese conocimiento y necesitamos comprender cosas y entender cosas de un punto de vista médico, ¿no? Pero también que ustedes como médicos vean nuestro punto de vista. Es como conectando los dos mundos para poder mejorar la comprensión y mejorar el cuidado que se le da a la gente en general, al público en general. No sé si Claro, me me imagino. añadir algo. Sí, gracias. Bueno, sí, como Lila mencionó, o sea, la idea de Public Health Literacy es eso, conectar a los profesionales y a las personas que no son profesionales, que no tienen ninguna idea de que cada decisión que toman en su vida a diario afecta a su salud pública, afecta a la salud pública de su comunidad. Entonces nosotros lo que buscábamos era, ok, vamos a escuchar qué el público tiene que decirnos. O sea, nosotros no vamos a decirle a ellos cuáles son sus problemas, sino escuchar cuáles son los problemas que ellos tienen. Porque una de las cosas que sí veíamos o vemos a diario es que, por ejemplo, los profesionales, el gobierno, los doctores dicen, ok, mira, tal país, estos son los problemas de tal país. Pero, obviamente, si yo vivo en una comunidad, ninguno de esos problemas me afectan. A mí tal vez lo que me afecta es que no tengo agua, o que no hay una escuela cerca para mis hijos, o que estoy siendo abusada. Entonces, esos problemas que el gobierno o que internacionalmente están diciendo sobre mi país, a mí no me están afectando en ningún momento. Entonces, ¿qué pasa con mis problemas? O sea, eso lo que quiere decir es que no están siendo resueltos, porque todos los recursos, todos los pensamientos, todo lo que el gobierno, instituciones sin fines de lucro están haciendo, están solamente trabajando en esos problemas que ya están ahí, pero no están trabajando en los problemas. Y obviamente los problemas varían, o sea, tú vas de una comunidad a la otra y varían completamente. Entonces, nosotros lo que queremos es eso, que las personas hablen, que digan cuáles son sus problemas y que esos problemas lleguen al gobierno, lleguen a las instituciones que están sin fines de lucro y que ellos puedan entonces ver, ok, mira, nosotros estamos utilizando los recursos de una manera que no es apropiada y que tal vez no está llegando a tantas personas. Claro, me imagino que el proyecto como tal nació en la necesidad de comunicar, ¿verdad? Que hay una comunicación entre, por ejemplo, población, gobierno, entre doctores y población también, para que puedan haber esta retroalimentación, ¿no? Había un grupo de comunicadores que saben comunicar y hay un grupo de médicos que saben su cancha, ¿no? Entonces, se complementan y generan este espacio de comunicación. Correcto. Por supuesto. Claro.
Me imagino que en este contexto de la pandemia, el objetivo de la agrupación habrá adquirido mucho más sentido, ¿verdad? Por supuesto, o Porque, sea, la pandemia ha abierto muchísimas puertas, en el sentido de que literalmente en los últimos meses hemos tenido la oportunidad de poder conectarnos con muchísimos países, como lo estamos haciendo ahora con Perú, y le está dando como más peso a la visión que nosotros tenemos, que es que estamos en una pandemia, hay un virus, pero también todos los países están reaccionando de manera diferente, todos los países tienen diferentes problemas a causa de la pandemia. Entonces, obviamente con la pandemia y con lo que estamos tratando de hacer ahora, que son los seminarios, estamos tratando de avivar, okay, cuáles son los problemas que están pasando en esos diferentes países. Y como organización de salud pública, la visión de nosotros es, o sea, lo que es no tratar la enfermedad ya después que pasa, obviamente es prevenir. Entonces ahora mismo todo el mundo está enfocado en lo que es el virus, en que no se quieren enfermar, que no quieren que su familia se enferme, pero no están pensando en todos los problemas que están surgiendo, que al final del día, cuando la pandemia pase, entonces esos problemas van a chocar, va a ser como chocar contra la pared. Entonces nosotros lo que estamos tratando de colectar toda esa información que sabemos y creemos que cuando la pandemia pase, cuando ya todo el mundo salga un poquito más de lo que es el miedo del virus y de lo que está pasando, pues van a empezar a pensar, pero ya nosotros estamos un paso adelante. claro, Sí, porque, yo también quería adelante. añadir, sorry, Sí, sí, adelante. quería añadir también eso de que nosotros estábamos como, antes de la pandemia ya estábamos organizando conferencias de cara a cara, ¿no? En cada país. Ujú. Y al pasar la pandemia, pues yo creo que en vez de impedírnoslo o de pararnos, nos ha dado más impulso. Número uno, porque lo estamos haciendo electrónicamente, ¿no? A través de Zoom, virtualmente, que antes organizar una conferencia en vivo en cada país nos iba a tomar mucho más tiempo y mucho más recursos. Y también de que ahora tenemos una audiencia captiva, ¿no? Todo el mundo está trancado en su casa. Claro. Pues, tenemos más oportunidades de llegar a la gente más a menudo, más frecuentemente. Claro, claro, porque el contexto es diferente de todas formas. Me imagino que si antes a la población le decías, oye, ven, aprende este tipo de cosas que son realmente importantes para tu salud, previene enfermedades, las personas tal vez no te prestaban atención, pero nos hemos dado cuenta que ni siquiera sabemos lavarnos las manos, ¿no? O sea, han tenido que hacernos mnemotecnias de 20 segundos, lávate las manos 20 segundos, porque no nos estábamos lavando bien. Y las Exactamente. personas también, incluso no, tal vez no llegan a diferenciar qué es una bacteria, qué es un virus, y por qué se enferman y por qué no, y es que ahí nace el miedo, ¿verdad? Claro. Y que todo surge en redes sociales también. Sí, Entonces, eso ha influido también mucho y nosotros estamos tratando no, de discernir, ¿no? Y tratar de enseñarle a la gente qué es lo que es, qué son los mitos que se riegan por los medios sociales y qué son cosas factibles y factuales, ¿no? Que son los hechos reales. Porque hay muchas cosas que inclusive hasta mis padres me mandan cosas por WhatsApp que digo yo, pero mm, papi, por favor, esto, todo el mundo sabe que esto no es verdad, no lo estés regando, por favor. Son cosas así que nosotros, y esta es la oportunidad perfecta que tenemos y el medio perfecto que tenemos de hacerlo. Por eso estamos buscando la colaboración de universidades como ustedes y de centros como ustedes y en cada país y llegar un poquito a cada país y entonces tratar de hacer un núcleo de personas que nos puedan ayudar en cada país para ya dejar esa semillita plantada y que ese núcleo pues crezca de acuerdo a lo que los líderes locales quieran hacer. Sí, para agregar algo también, sí, Lili, eso es otra cosa también, Darín, que estamos viendo durante esta pandemia, que tenemos la pandemia del coronavirus, pero entonces tenemos la pandemia de lo que es la información falsa. O sea, eso es, o sea, no se sabe cuál es peor ahora mismo, porque las personas le mandan un mensaje en WhatsApp
en cuestión de segundos las mandan a cientos de personas. Entonces, el problema con esos mensajes es que obviamente en nuestros países hay muchas personas que no tienen el conocimiento y que muchos de ellos los creen, muchos se asustan y eso lo que crea es mucho más conflicto, porque entonces hay personas que usan tratamientos que no deben de usar sin averiguar. Otras personas puede que todo eso lo lleve a un estado de ánimo o de depresión o que su salud mental no sea buena. Entonces, eso es algo que nosotros también estamos tratando, que vamos a hablar sobre lo que en realidad está pasando, lo que sí es verdadero, porque obviamente, definitivamente la información falsa que está corriendo en las redes sociales es completamente otro caso aparte en este tiempo. Claro, me imagino que a eso te referías cuando decías que ahorita bueno, vivimos la crisis sanitaria, pero después se viene la crisis de problemas mentales, porque las personas no estamos acostumbrados a quedarnos en casa. De verdad somos seres gregarios y unos países más que otros, por ejemplo, pero Perú es un país en el que la distancia social no es muy común. Me imagino que en México o en la República Dominicana tampoco, en Latinoamérica en general. Nos abrazamos, nos juntamos, hacemos fiestas, eso nos encanta. Y que estemos todos separados y sin poder vernos, como que no va. Y aparte de que, por ejemplo, Perú ha sido de uno de los países que ha tenido peores desempeños en toda esta pandemia. Entonces, eso de todas maneras después va a conllevar un problema grande de salud mental. Habría una forma, ¿cómo están evaluando que los países están tratando no solo la crisis actual del coronavirus, sino también a futuro la crisis de problemas mentales? ¿Están haciendo algo para prevenirlo? Bueno, cada país está tratando y está haciendo cosas diferentes por lo que nosotros hemos experimentado hasta ahora con los países que estamos lidiando. La mayoría está tratando de primero contener la enfermedad en realidad. Sobre salud mental, por ejemplo, en la República Dominicana, tenemos un centro de salud mental que nosotros hemos trabajado con ellos antes. Y ellos están ahora mismo tratando de están haciendo citas virtuales con los pacientes para seguir dando seguimiento, ¿no? Porque la salud mental es una cosa que si tú no le das seguimiento y no vas, por ejemplo, a terapia todas las semanas o una vez cada 2 semanas, cuando sea que te lo recomienda tu médico, se empeora, ¿no? la situación. Y entonces añadiéndole a todo esto, como tú mencionaste, todos trancados, sin poder salir, sin poder socializar con otras personas. Hay personas que pueden haber perdido su trabajo, pueden haber perdido tener que salir de esas casas porque no pueden pagar las casas, ¿no? Todo eso tiene un efecto acumulativo en la salud mental de las personas que va a tener una repercusión bastante grande en los próximos, yo diría, años, después que salgamos de esto. Entonces, cada país está tratando de hacer dentro de lo que puede, hacer su cosita, pero como digo, para ellos lo primordial en lo que viene a ser la salud pública es contener el virus, y en muchos de nuestros países latinoamericanos todavía no está contenido y siguen habiendo miles de muertos diarios. Entonces, para ellos la salud mental ha tomado como un segundo plano hasta que puedan contener el problema del virus. Sí. Bueno, también nosotros, dependiendo de los países, porque por ejemplo ya nosotros hemos hecho seminarios relacionados a la salud mental en Jamaica, en la India, incluso estamos planificando un problema que obviamente no se habla mucho, pero que es sobre la violencia doméstica, no hacia las mujeres, sino hacia los hombres. Entonces, para responder tu pregunta, básicamente nosotros estamos colectando lo que es información de cómo las personas están percibiendo la pandemia y si creen que su país estaba listo para la pandemia. Y obviamente también se hacen preguntas sobre su estado actualmente. Entonces, la idea es, cuando tengamos bastante información, obviamente, ¿sabe? Cómo hacer un diseño que podamos comparar
Entonces, sí estamos tomando la salud mental. Básicamente en casi todos los seminarios se hablan, hay por lo menos un expositor que habla, porque sí, cuando hacemos los seminarios, usualmente le pedimos a las personas que están trabajando con nosotros de ese país que nos digan cuál es el tema que ellos consideran se debe hablar. Entonces, como te había dicho antes, varios de los países donde hemos ya hecho los seminarios, ese es el tema principal, la salud mental. Sí, me imagino un poco recogiendo lo que dice Lilian. Ahorita todos los países están actuando para solucionar esta crisis, ¿verdad? Sí. Y poco eso es como todos los países de Latinoamérica o en general el mundo están actuando, ¿no? O sea, actúan con respecto a lo que es más urgente ahorita, pero eso no implica que estén solucionando los problemas que van a generar en el futuro, ¿no? Que tal es el caso de la salud mental. En ese sentido, ¿cuál es un poco cómo es la gestión o cuál es la labor de la organización? Me dicen que hacen talleres, webinars, por ejemplo. He visto que tienen webinars en varios países, especialistas de la India. ¿En cuántos países o en cuántos continentes están? Yo creo que en todos, ¿no? Bueno, Me- excepto África. Creo que excepto África estamos en Y en todos. África todavía estamos organizando uno, pero todavía no tenemos fecha. O sea, no tenemos el volante listo, no está puesto en nuestra página, pero se está organizando uno. Em, pero sí, hemos tenido tuvimos uno en Alemania, vamos a tener uno en the Netherlands. Yo creo que para diciembre vamos a tener en Netherlands, vamos a tener otro. Acá en las Américas, bueno, pues tuvimos en República Dominicana, tuvimos en Jamaica, vamos a Todos tener... esos son webinars, ¿verdad? Sí, Sí, correcto. exacto. Y son abiertos, o ¿cuál es el público objetivo de los webinars? ¿La población? Eh, ¿Especialistas? Sí, todo el mundo en realidad, educar a todo el mundo. Como nos estamos afiliando con las universidades, pues hay muchos estudiantes, sobre todo estudiantes de salud pública o de ciencias sociales, ¿no? Que quieren ser como trabajadores sociales. Pero también invitamos al público en general. Tenemos nuestra página en Facebook y nuestra página en YouTube y por ahí también hay mucha gente que se nos une. El objetivo es tratar de llegar a cuantas más personas posibles, pero también llegar a personas que puedan regar el mensaje más para adelante, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes de medicina, los estudiantes para ser trabajadores sociales, esas personas van a tener en algún momento de su vida contacto con el público y contacto con la población en general. Y eso es lo que queremos empezar a educar a esas personas desde el punto de vista no solamente profesional, porque ellos están yendo a la universidad, ¿no? Pero desde el punto de vista de cómo lidiar con la gente y cómo lidiar con lo cotidiano, ¿no? Con los problemas cotidianos de cada comunidad. Sí, y también en ese sentido, por ejemplo, nos interesa mucho y obviamente casi todos los países donde hemos participado, nos interesa participar con los estudiantes, porque como Lili menciona, obviamente los estudiantes tienen familias, tienen vecinos, tienen amigos, entonces ellos si aprenden algo, ellos lo van a llevar más adelante el mensaje. Entonces también sí tenemos algunas limitaciones, obviamente como son seminarios, sabemos que no podemos llegar hasta ese, ¿cómo te digo? Ese grupo de personas que, por ejemplo, no tienen acceso al internet, o no tienen una computadora, no tienen un celular. Entonces, por eso nos interesa bastante que la mayoría de personas que asistan, sean estudiantes o personas que tengan el entendimiento de que puedan entonces ellos seguir y regar la voz a aquellas personas que no tienen el acceso Ah, ¿sí me entiendes? Al internet. Ese es uno de los puntos, por ejemplo, que tenemos que son débiles, que es que sabemos que tenemos esa limitación de que no podemos llegar, por lo menos a través de los webinars, no podemos llegar a las personas que no tienen acceso a algún tipo de dispositivo electrónico.
Claro, entiendo un poco como la estrategia de la organización no es ir y enseñar. Es más que nada es ir, enseñar y que las personas que están ahí participando enseñen al resto de personas Exacto, y que sea una descentralización, más que nada. exacto. Ah, muy, muy acertado. En ese sentido, me supongo que ya están trabajando bastante en redes sociales. ¿Qué tan importantes son las redes sociales para la organización? Bueno, nosotros sí tenemos, tenemos redes sociales, básicamente en LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter. Ahora mismo es cuando estamos literalmente, ¿cómo te digo? Como difundiéndonos y tratando de tener más contacto con las personas a través de las redes sociales. Ujú. Pero como nosotros tenemos una plataforma digital, que es básicamente como el proyecto, donde las personas se inscriben, pueden escribir comentarios, pueden seguir a otras personas. Tenemos lo que es la página de la conferencia, que es donde tú vas y puedes ver todos los seminarios que hemos hecho, puedes mirar lo que ya han pasado. Entonces, en ese sentido, sí ahora estamos tratando de involucrarnos más con las redes sociales porque entendemos que hay muchas personas que tal vez o que no quieren entrar a través de Zoom, pero quieren verlo a través de Facebook o a través de YouTube. Entonces, en esa área estamos trabajando, porque nosotros en sí somos una plataforma digital o una social media. Entonces, pero sí para darle la comodidad a las personas de que tienen acceso o que solamente quieren, tú sabes, mirar las conferencias a través de estas redes sociales, pues sí están ahí disponibles. En... Ay, iba a preguntar algo, me he olvidado. Iba a decirles... mm, ah, porque en Latinoamérica han tenido eventos en República Dominicana, ¿verdad? Pero en Latinoamérica como tal, bueno, de la continental, Perú es el primer país donde tienen contacto. ¿Y por qué Perú? O Sí, sea, ¿algún, algún objetivo en particular? bueno, yo creo que todos en la organización, nosotros sí tenemos a una de las personas que forman parte del equipo cuando empezamos el proyecto, es de Perú. Entonces la idea siempre fue, nosotros, o sea, como éramos un grupo pequeño y todos de diferentes países, pues siempre teníamos en la mente, cada quien obviamente quiere mirar hacia su país, hacia cómo mejorar y utilizar este proyecto para mejorar su país. Por ejemplo, yo soy de la República Dominicana, trabajo obviamente en conjunto con todos los proyectos, pero mi enfoque principal y tengo muchos proyectos y estoy trabajando son en la República Dominicana, bueno, en el mismo sentido con Perú. Siempre teníamos ese deseo, porque obviamente una de las personas que trabaja con nosotros es de Perú, todos siempre teníamos el deseo de trabajar con Perú y básicamente fue, ¿cómo te digo? Fue algo como eh, que no fue planeado, en el sentido de que, por ejemplo, yo estaba participando en el MIT Challenge y entonces conocí a Cristian, quien es reside allá y quien nos está ayudando con todo el proyecto. Entonces le comenté sobre lo que nosotros hacemos y sobre el deseo que nosotros teníamos de poder entrar eh, a, a la comunidad peruana. Entonces, pero en ese sentido sí también estamos trabajando con Brasil, que Brasil va a ser, tenemos ya un seminario ¿cómo se dice? Tenemos un seminario planeado para noviembre en Brasil, que sería entonces el segundo país en América del Sur. Yo también quiero añadir de que, como Mayra dice, estamos tratando de coordinar los seminarios en diferentes países de Latinoamérica. Tenemos mucho que agradecerle a Perú porque ustedes fueron los primeros que aceptaron con brazos abiertos y enseguida saltaron a la oportunidad de ayudarnos y estamos muy agradecidos por eso, porque no es fácil tratar de coordinar webinars, ¿no?
diferentes países y diferentes horarios. Hay veces que estamos con Londres y con Mumbai y con Indonesia y con Miami y con Boston y todo, hay que hacerlo a las 3 de la mañana o hay que hacerlo a las 4 de la mañana, pero Perú siempre, o el equipo que estamos trabajando en Perú es maravilloso y siempre, ellos fueron todo lo primero que quisieron, los primeros en organizar todo, y los primeros en poner fechas fue el equipo de Perú, porque estamos hablando con el equipo de Brasil hace más tiempo y todavía el equipo de Brasil no lo pudimos hacer hasta noviembre, pero sin embargo Perú, que empezamos a trabajar con ellos hace una cosa de un mes o 2 meses más o menos, ya tenemos todo planificado, casi todo. Es también, tú sabes, es por el tipo de movimiento que hay en el país y por el tipo de personas que podemos encontrar para ayudarnos y brindar apoyo. Claro. ¿Cuál es el trabajo que requiere organizar un webinar? En tiempo y en esfuerzo, más o menos. Bueno, Mayra es la reina de los webinars. Ella te puede explicar todo eso. Bueno, no sé si la reina, pero me asignaron. Bueno, o sea, obviamente nosotros empezamos con la idea, como te digo, empezó la pandemia, porque como Lili mencionó anteriormente, la idea de nosotros era organizar seminarios en vivo, que incluso comenzamos. Nosotros tuvimos un seminario en la República Dominicana que dura, ¿cuántos meses, Lili? Como 3, 4 meses para organizarlo, porque estamos hablando con los expositores, el lugar donde se iba a hacer el evento, cuántas personas podían asistir. Entonces también buscamos respaldo de la universidad, donde todas las personas que asistieron al seminario tuvieron un certificado con créditos. Entonces, también aparte de eso, la idea principal de nosotros era lo que es networking, que todas las personas llegaran y se conocieran, hablaran y tuvieran esa red de personas que ellos pudieran seguir hacia adelante. Y hicimos eso. Tuvimos al final del seminario un pequeño cóctel donde obviamente los asistentes pudieron hablar con los expositores. Eso fue bastante bonito ¿sabes? Y esa era la idea de nosotros. Ya estamos planificando uno en Miami cuando entonces entró la pandemia. Entonces, en ese sentido, pues entonces nos tomó como 1 o 2 meses, como, ok, ¿qué hacemos ahora? Entonces, cuando hablamos entonces el equipo y dijimos, vamos a tratar entonces un webinar, a ver cómo nos va. Obviamente porque estamos todos en la casa, todo el mundo tiene que estar en su casa, entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces, en ese sentido, como en mayo, tuvimos una reunión y dijimos que vamos a empezar. Obviamente uno siempre comienza con lo que conoce, dijimos, vamos a hacerlo en la República Dominicana. Ya teníamos los contactos, ya teníamos obviamente las personas que nos podían ayudar en ese sentido. Una vez que ya teníamos los expositores, ok, vamos a trabajar en el volante, en unas 2 semanas ya teníamos los expositores, teníamos el volante listo, y ya era cuestión de que lo más importante son los asistentes. Entonces fue cuando nos empezamos a dar cuenta que, o sea, teníamos que durar muy poquito tratando de, una vez que ya teníamos los expositores, ok, el volante tiene que salir inmediato. Y el tiempo donde más tenemos que prestar la atención es para invitar a las personas. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces, si me piden en cuestión de tiempo, nosotros podemos organizar un seminario, un webinar en 3 a 4 semanas, si tenemos todos los componentes, que son los expositores, el moderador y obviamente el tema que vamos a hablar. Ya cuestión de 2 semanas para entonces promover el evento. ¿Este objetivo del networking se sigue manteniendo todavía en los webinars? Tratamos. Lo que hacemos es entonces que le pedimos, por ejemplo, a los expositores, si tú te fijas en la página de la conferencia, nosotros tratamos, los expositores son excelentes, o sea, son personas que están haciendo un muy buen trabajo, personas que saben del tema que están hablando. Entonces, lo que siempre le pedimos a los expositores es que si ellos están interesados, les gustaría,
que pongan su información al final de su presentación o, por ejemplo, o la envíen a través del chat de Zoom. Y en ese caso, si alguien de los asistentes quiere comunicarse con ellos, pues entonces puede hacerlo directamente. Y nosotros entonces ya salimos de la foto. Entonces, como por ejemplo, a veces tenemos, en algunos de los seminarios hemos tenido psicólogos, hemos tenido psiquiatras, hemos tenido personas que trabajan con nutrición. Entonces, son contactos que tal vez alguien, ¿sabes? Necesito, dice, mira, wow, quiero comunicarme con este doctor y hablarle de lo que me está pasando o algún familiar. Entonces, tratamos en ese sentido de poder brindarle esos recursos a los asistentes de parte de Y los... también son temas que son un poco sensibles, ¿no? Y la Sí, gente no quisiera, porque siempre al final del webinar hay una sesión de preguntas y respuestas y pueden conversar. Si tú quieres hablar con algún expositor directamente, pues tú puedes preguntarle lo que tú quieras, ¿no? Pero si es una cosa que es como un poco más sensible, pues ellos tienen la oportunidad ellos dan su email, dan su contacto y yo como persona de la calle pues puedo mandarle un email al doctor psiquiatra o al doctor psicólogo o al nutricionista y ya puedo establecer esa comunicación con ellos directamente. Ah, o sea, me imagino que el vínculo que pueden generar los asistentes es, o al menos el tipo de mensaje que le pueden enviar al expositor es desde una invitación para hacer un paper hasta una consulta personal. Exactamente, correcto, sí. Ah, Y la bastante mayoría amplio. de los contactos son profesionales, ¿no? Como tú dices, para escribir un artículo en un journal, en un journal médico, un journal de psicología, o para dar una charla también no sé, alguien que le ha gustado la manera de que habló y dijo, bueno, yo quiero presentarlo en mi universidad o quiero presentarlo en mi clase y ellos pueden colaborar juntos también. Claro. Y acerca del evento en Perú, si nos pueden comentar un poco de eso. ¿Quién va a venir? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en Perú ya tenemos casi todo listo, ya tenemos los expositores, tenemos el tema, tenemos el día, solamente nos faltan los asistentes cuando empecemos. Bueno, en Perú tuvimos una charla con Cristian. Cristian es quien obviamente ha sido el coordinador de todo el evento. Él siempre está en comunicación con nosotros. Entonces, al principio cuando estamos planificando, obviamente lo que hablamos es, ok, vamos a elegir un tema que tú creas o que sea necesario durante la pandemia. Otra cosa que también tratamos es de que los temas no, o sea, que no hablemos de lo mismo, porque obviamente ya todo el mundo sabe lo que el COVID es, ya todo el mundo sabe hasta cómo se ve y cada noticiero te lo presenta de diferentes maneras, o ya no queremos hablar del COVID. Obviamente sí, todos los temas están relacionados al COVID porque estamos hablando de tal situación durante la pandemia. Entonces, para Perú, vamos a hablar de un tema que es un poquito... que está ligado, o sea, vamos a hablar sobre la economía y la salud durante la crisis, porque obviamente no solamente las personas, o sea, lo interesante de este tema es que muchas personas no le están dando mente a lo que es por ejemplo, si han perdido su trabajo o si no tienen dinero, si no tienen para comer, que todas estas cosas en realidad afectan su salud. O sea, ellos no ven el vínculo entre cómo su economía va a afectar su salud. Entonces, de eso vamos a hablar. Entonces, en cuanto a los expositores, tenemos a una doctora de la República Dominicana. Ella es médico, pero también ella tiene mucha experiencia en lo que es en la economía en el medio de la salud, o sea, en los hospitales. Ella trabaja para una organización donde todo lo que ella hace es bregar con los presupuestos médicos y de cómo está el país. Bueno, de parte de ella estamos esperando una gran exposición. Entonces los otros dos expositores son de Perú. Tenemos
a un economista y tenemos también a otro doctor que nos va a hablar sobre lo que es la situación de los niños y los derechos de los niños durante esta crisis. Entonces le damos un tema principal a los expositores que va a ser economía y salud durante la crisis. Entonces, de acuerdo a su experiencia, ellos entonces eligieron un tema de lo que van a hablar bajo esta sombrilla. Y básicamente esa es la idea. Ya tenemos básicamente el volante listo para salir en los próximos días y la fecha obviamente el 24 de octubre a las 4 de la tarde de Lima, Perú. Entonces esperamos y estamos ansiosos porque creemos que los expositores van a ser súper excelentes y que la población va a aprender mucho sobre estos dos temas y cómo cada uno afecta al otro. Sí, yo creo que sí. Yo cuando leí que Perú era el primer país en Latinoamérica al que iba a recibir este webinar, yo dije, seguramente están viniendo porque estamos muy mal, porque estamos muy mal en todos los indicadores. Porque o sea, justo va con el tema, porque Perú es uno de los países que tiene 70% de informalidad. Entonces, la informalidad está totalmente ligada con la economía. Porque el hecho de que las personas no podían quedarse en casa es que tenían que salir a trabajar para ganarse el pan del día a día, ¿no? Es una realidad totalmente diferente a Europa, por ejemplo. Y por eso han Donde, habido tantos casos y se claro, ha descontrolado de todo eso. Todo está correlacionado, las personas no no está piensan correlacionado. eso, pero está correlacionado. Y eso es lo que queremos que la mayoría de la gente entienda, ¿no? Por eso hay veces que hablamos de dos tópicos diferentes, pero en el fondo siempre todo está relacionado. Y nosotros tratamos de no imponer los temas, nuestros temas, ¿no? Sino, como dice Mayra, hablamos, nos comunicamos con cada núcleo de cada país y entonces ellos son los que nos dicen, ok, aquí lo que anda mal es esto y necesitamos ver más de esto. Y entonces nosotros, basado en ese feedback, ¿no? Es que buscamos los expositores y buscamos los especialistas. Puede ser que no todos sean del mismo país, pero son gente siempre que con la experiencia para hablar de ese tema. Y entonces ya cuando tenemos un tema principal para el webinar, también le damos libre albedrío a los expositores el formato en que ellos van a hacer la presentación. Puede ser PowerPoint, puede ser preguntas y respuestas, puede ser una charla informal. Y el tema también, le damos a ellos la libertad para escoger el tema específico de ellos. ¿No? El tema general lo ponemos entre todos, pero el tema específico de ellos lo pueden escoger, basado en su experiencia y basado en su especialización también. Aparte un poco de los eventos webinars, Mayra comentó al inicio que estaban recolectando información. ¿Esta información la están haciendo para algún tipo de investigación de la organización o se le presenta a gobiernos, a especialistas, otros especialistas para que hagan otro tipo de campañas? ¿Qué otras actividades tienen? Sí, Bueno, vale. Estamos recopilando los datos, primeramente para saber, ¿no? Siempre lo hacemos al final de cada webinar, mandamos una pequeña encuesta con varias preguntas sobre el tema que se tocó y sobre el COVID en general y cómo ellos piensan que su país está manejando la crisis y cómo ellos ven su propia situación, ya sea mental, social, económica o de salud física. Y entonces toda esa información la estamos recopilando y ya as a matter of fact, ya hicimos un artículo, escribimos un artículo para un journal en Jamaica y se hizo otra presentación en Indonesia y estamos preparando un libro que va a salir también en la India sobre todo la información que se ha recopilado de COVID-19. Nos han invitado, una de las universidades en la India nos ha invitado para ser parte del libro ese que ellos van a publicar
con nuestros datos también, con la información que hemos recopilado. Sí, básicamente, como Lili menciona, nosotros sí queremos obviamente informar a las personas, pero obviamente, como te dije al principio, lo importante es, o sea, saber y utilizar esa información que obviamente no muchas personas la van a tener porque las personas están pensando en otra cosa, pero nosotros ya estamos un paso adelante pensando en, ok, ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces, en ese caso, sí, como Lili mencionó, queremos obviamente publicar la información, por eso estamos tratando de hacer webinars en muchos países, porque de esa manera entonces podemos comparar información también, qué está haciendo este país diferente a este, o cómo está reaccionando a este, o cuáles son las similitudes. Entonces, en ese caso, sí, ya estamos trabajando en varios artículos, vamos a hacer parte de un libro que se va a hacer y obviamente estamos hablando de una cuestión de unos 6 meses que empezamos a hacer los seminarios y ya todo esto está surgiendo. So que obviamente esperamos más adelante que muchísimos más datos, ya que obviamente tenemos seminarios ya en diferentes países en los próximos meses también que van a ser incluidos. Claro. Interesante, como mencionaste al inicio también, un poco es no analizar cómo está la salud pública de un país, no solamente desde la perspectiva de las medidas que toma el gobierno, sino de la perspectiva que tienen los ciudadanos. O sea, preguntar al ciudadano qué opina de la gestión pública de su país, ¿verdad? Sí, por Sí, supuesto. es interesante a veces ver, ¿no? Lo que piensa, lo que uno ve en los medios de la prensa y en el televisor de que el país, sí, estamos venciendo y todo está bien. Y entonces hacemos hacemos una encuesta y la mayoría de la gente, no, no está bien, esto no se está manejando bien, no nos están informando nada, no nos están ayudando nada. So, es interesante ver el contraste, ¿no? Lo que el gobierno opina que está haciendo y lo que la población en realidad piensa que el gobierno tiene que seguir haciendo o tiene que hacer más de eso. Claro, es diferente. Y también depende cómo el gobierno quiere dar esta comunicación, ¿verdad? Porque por un lado, por ejemplo, estaba leyendo un artículo hace poco que hacía una comparación del programa, la campaña de comunicación que hace el gobierno, y comparaba a Nueva Zelanda, en el que fue un país en el que el mensaje era uniforme por todas las personas que están en el gobierno a la población. En cambio, en el Perú se cambió un poco porque hace poco se hizo una campaña muy conocida que se llama El COVID no mata solo, no sé si la han escuchado. Es que es un poco, seguramente no, pero por ejemplo, es un comercial que hay personas que están jugando su pulvito en la calle, obviamente en cuarentena, y dice, si vas a jugar con tus amigos, que sean tus amigos del alma, porque son ellos quienes te van a visitar en tu funeral, una cosa así. Entonces, Wow. al inicio se puede ver de varias perspectivas. Puede ser un inicio gracioso, puede ser preocupante, pero también se puede ver desde el lado de que el gobierno le está echando la culpa a la población. O sea, no es la culpa del gobierno de no haber hecho pruebas moleculares al inicio, de no haber hecho los seguimientos a la población que está infectada, no tener la cantidad de camas UCI y la cantidad de respiradores artificiales. No, no es mi culpa, es culpa de ti porque tú sales a jugar. Pero obviamente eso es una falacia, porque la población en el Perú, como ya dijimos hace rato, salía por necesidad principalmente, ¿no? Claro, No toda, obviamente, pero es también una parte, ¿no? claro. Curioso. Ya para culminar, quisiera preguntarles, cuando menciono el nombre de la organización, que es Public Health Literacy, ¿qué palabra se le viene a la mente? ¿Cómo la describirían en una sola palabra? Para mí es educación. Educación. Sí. Para Mayra. Eh,
No, yo creo que es lo mismo, o sea, para mí también es educación, porque yo creo que cada vez que hablo con alguna persona sobre Public Health Literacy, puede ser de cualquier país, o sea, lo último que yo le termino diciendo es, mira, todo nos lleva a la educación, o sea, todo lo que está pasando y todas las decisiones que las personas toman nos llevan a la educación. O sea, una persona está tomando esta decisión, pero no es la correcta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Educarlos, ¿no? Para que cuando ellos tomen una decisión, porque sea la que sea, pero sea una decisión educada. Entonces, esa es la idea de nosotros. Nosotros no estamos para decirle a las personas lo que tienen que hacer, sino darle la información, educarlos para que si ellos van a tomar una decisión, pues que la decisión sea educada y no tengan la excusa de decir, oh, yo no sabía. Claro. Bueno, muchas gracias a Lilian Smart y a Mayra Volques por esta entrevista que nos han brindado. Espero que se hayan sentido cómodas con la entrevista. Si he tenido errores, discúlpenme por ello. No tengo tanta experiencia en entrevistas, pero espero que le haya pasado de verdad muy bien y vamos a apoyarlos en lo que podamos para la difusión del evento, que es muy importante. Y al No, igual, claro. saludamos y reconocemos la importancia de la organización, ¿no? Que tenemos en un inicio el mismo objetivo, que es comunicar, que es educar, más que nada. Exacto. Muchísimas gracias a ti, Daryl. Y la verdad es que no, ha estado súper fabuloso todo. Eh, Muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos poderte ver en el seminario el 24. Sí, sí, voy a estar. Voy a estar. Sí, Gracias. sí, muchas gracias, obviamente, por la oportunidad y sabemos que obviamente ustedes están tratando de hacer su parte también y de informar a los estudiantes y por eso le agradecemos darnos la oportunidad de que ellos sepan sobre lo que estamos tratando de hacer. Entonces, nada, sí, como Lili mencionó, esperamos verlos a todos, a ti, durante el seminario que va a estar muy bueno. Entonces, nada, cualquier otra cosa, estamos a la orden. Listo.